Bienvenidos a un nuevo video donde voy a mostrar cómo hice un sistema de guardado para almacenar toda la configuración gráfica en un archivo ini. Empecemos. Primeramente vamos aquí al Unreal y vamos a File, New C++ Class. Vamos a buscar una clase que se llama Blueprint Function Library. Esta clase va a ser temporal, yo la voy a cambiar y ponemos el nombre que queramos y le damos crear class y vamos a abrir el Visual Studio. Ya teniendo el Visual Studio abierto, vamos a requerir de dos librerías, el U-Object No Export Types y config cache ini, que nos va a ayudar para crear el archivo ini. ¿Listo? También en el U-Class vamos a colocar estas dos palabras que son necesarias para acceder a todas las funciones que voy a crear aquí desde el Blueprint. Y aquí, si ustedes crean la clase a la primera vez, le va a aparecer Blueprint Function Library. Yo la cambié por U-Object porque necesito que los archivos estén persistentes y se puedan guardar en la ubicación dentro de la computadora. ¿Listo? Ahora, dentro de Public, vamos a crear unas funciones. Debes tener esto acá, uFunction, y tiene que tener esto también, Blueprint Callable. Es necesario para poder acceder a la función desde el Blueprint. Y una categoría, que la vamos a necesitar. Yo establecí tres opciones gráficas, solamente a manera de ejemplo. Llamé la primera función así, SaveGraphicsConfig, y la segunda LoadGraphicsConfig. ¿Listo? La diferencia es que aquí las variables, los parámetros, se declaran de una manera diferente con el ampersand. Más adelante voy a explicar el porqué del ampersand. Para crear otra función donde voy a cargar las configuraciones gráficas que ya están preestablecidas. ¿Listo? Y creo un constructor que voy a necesitar más adelante, y dentro de private voy a crear una variable. Ahora en el punto .cpp necesitamos otra librería que se llama Platform File Manager, que es una librería que nos ayuda con el manejo de las rutas, de las carpetas dentro de la computadora. ¿Listo? Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el constructor, o más bien llamar al constructor, ¿vale? Que es el que está acá de último. Y vamos a colocar estas variables. Esto lo que hace es, en mi caso, es tomar la ruta donde está la carpeta de documentos, ¿vale? Y luego lo asigno a una variable, esa ruta de la carpeta de mis documentos, y le concateno otra ubicación, que en esa ubicación de la carpeta de mi documento voy a crear otra carpeta más, y dentro de esa carpeta creo el archivo ini. Ahora, con SaveGraphicsConfig, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar gconfig setInt, que es la primera variable, porque es la variable entera, graphics, display mode, la variable, y el lugar donde se va a guardar el archivo. ¿Qué es esto de graphics, display mode y lo demás? Digamos que es como la manera o la estructura cómo se va a guardar esas configuraciones. En este caso, bueno, yo ya había hecho esto antes. Lo que es graphics es como esto, acá. Es como un título o lo que representa un grupo de configuraciones, ¿vale? Y adentro va a estar una llave y un valor, ¿vale? Esto es como esto acá, display mode. Esta es la llave y este es el valor que va a tener esa llave. ¿Listo? Como así. En caso tal, bueno, porque aquí tengo el display mode también. En caso tal que yo cargue las configuraciones, el mismo Unreal va a buscar display mode, está display mode, y va a tomar el valor que tenga esa clave. Ok, listo. Lo mismo con las demás. Gconfig setBool, porque la variable que viene es un booleano, graphics, vertical sign y el valor. Listo. ¿Dónde está la magia en esto? Este es el que verdaderamente coge todas estas configuraciones, crea el archivo y mete todo esto dentro de ese archivo. ¿Vale? Lo mismo con el LoadGraphicsConfig.
Solo que aquí, en vez de set, va a ser get. ¿Cómo así get? Va a obtener las configuraciones ya guardadas en el archivo ini. ¿Listo? Bien. Acá, que es la otra función, esta función se llama al principio del juego. ¿Cómo así? Cuando se carga el juego o cuando corre el juego por primera vez, va a llamar esta función para cargar unos valores ya preestablecidos. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué hace aquí? Él pregunta, si no existe el archivo ini, bueno, establezcanme unos valores ya por defecto. Yo definí unas variables ya con un valor ya preestablecido y los guarda. ¿Vale? Lo mismo acá, es casi parecido al save graphic settings, parecido, ¿vale? Bien. Y aquí, después de que salga de ese if, los carga y listo. Eso es todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primeramente vamos a crear una clase que se llama GameInstance. Solamente le das aquí el clic derecho, looping class, buscas aquí GameInstance y le das aquí clic y le das aceptar. Para que esto funcione es necesario ir a Edit, Project Settings, darle clic aquí en All Settings y buscar GameInstance. Y vamos a colocar la clase que hemos creado, GameInstance. Eso por un lado. Vamos a abrir la clase y vamos a crear unos nodos. Vamos a crear event init y vamos a crear un nodo que se llama construct object from class. Este es el nodo que necesitamos para esto. Y aquí vamos a colocar la clase que hemos creado en C++. En mi caso, la clase se llama GameSettings Manager, que es esta. ¿Listo? Y aquí colocamos este nodo self que hace referencia a la clase, ¿vale? Que es el GameInstance. Y aquí lo que vamos a hacer es sacar este hilo acá, darle clic a esta opción para que nos cree una variable. ¿Listo? Esta variable es importante porque es para la cuestión de carga y guardado de las nociones gráficas. ¿Listo? Esto es importantísimo. Bien. Ahora, yo creé aquí un menú muy sencillo. Ya depende cómo tú vayas a crear el menú. Yo hice aquí un combo box, un check y otro combo box más y un botón que guarde la configuración gráfica. Listo, entonces, ¿qué hice para el primer combo box? Yo coloqué acá unas opciones que para el 0 fuera full screen, para el 1 fuera en modo ventana, para la tercera opción sea sin bordes. Entonces, ¿qué hice para este combo box? Le di aquí a esta opción y me llevo al combo. ¿Qué hice yo aquí? Hice un switch y pongo que si es full screen, si la opción es windowed, si la función es borderless. Entonces llamo a unas funciones acá que me va a setear la configuración de pantalla. Esta función yo las creé por acá. Él va a recibir unos números enteros y dependiendo de ese número entero se va a un select y va a escoger, dependiendo de ese número, si va a ser full screen, en ventana o sin bordes, que aquí está escrito de manera diferente. Creo un nodo que se llama Get User Settings y saco el nodo Set Full Screen Mode, que es el que me pone la pantalla completa o la pantalla en ventana. Listo. Luego de aquí mismo saco el nodo Save Settings y de ahí mismo también saco el API Settings, ¿vale? Y coloco un nodo retorno para que él me tome el valor que he escogido. Bien, ese por este lado. Lo mismo acá para el checkbox. Solamente le doy aquí, voy acá y llamo a otra función también que yo hice aquí. También es lo mismo. Uso el nodo Get User Settings, llamo a este nodo que es el que me establece la sincronización vertical y de aquí pues pongo el valor que él va a recibir, si está chequeado o no está chequeado el checkbox y lo mando por aquí en un retorno. ¿Listo? Entonces
Y aquí vengo y seteo esta variable que yo necesito. Lo mismo con el combo de Visual Quality, prácticamente la misma idea, solamente que aquí yo le digo si es low quality, si es medium quality, si es high quality, ¿vale? Este me va a establecer la calidad gráfica del juego, solamente eso es lo que va a hacer. Cree la función y según el número que yo envíe aquí, me va a establecer una calidad de post-processing, una calidad de visual effects, una calidad de sombras, una calidad de aliasing. Posteriormente él lo guarda y lo aplica. Ahora, ¿para qué puse estas variables aquí al final? Porque estas son las variables que yo voy a guardar dentro del archivo. ¿Listo? ¿Qué necesito? Yo necesito crear el nodo game instance, hacer un cast al game instance que yo cree, que es este acá, y llamo la variable que tengo allá, que es esa variable que yo creé aquí. ¿Listo? Y esa la pongo acá y llamo a este nodo, que es el nodo que ya hemos creado en C++, que se llama Sabe Graphic Config. Por una extraña razón, si ustedes lo buscan aquí, no le va a aparecer. Vamos a poner Sabe Graphics Config. Entonces, para ese problemita solamente le das aquí para que te aparezca. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿el qué hace? Él toma las variables y las guarda en el archivo ini. Ya. Y esto está ligado a un botón, que es este botón que está acá. Cuando yo presiono el botón, en el evento clic, pues él llama a este nodo y guarda las configuraciones en el archivo ini. Ahora, ¿cómo lo va a cargar? Lo mismo, solamente que aquí yo coloco el construct y coloco aquí un evento personalizado que lo voy a necesitar más adelante, y esto me va a cargar todas las configuraciones gráficas que he guardado en el archivo ini. Es igual, uso la misma variable, la pongo acá, y este lo que va a hacer es enviar esos valores a lo que yo necesito. Por eso es el aspersan que tiene él acá, ¿vale? Porque él va a enviar esos valores, no lo va a recibir como hace, ¿no? Lo va a enviar. Listo, entonces, ¿qué hago yo aquí? Yo voy a setear las configuraciones de los elementos que están en la interfaz. Entonces, para el primer combo box, que este combo box es el de display mode, va a setear el índice que yo he guardado en display mode. En caso tal que si yo guardé, por ejemplo, que sea pantalla completa, me voy a guardar un 0, y ese 0 es el que va aquí. Y él va a configurar y va a poner que es full screen. Bien. Lo mismo con el checkbox, lo mismo con el combo box de Visual Quality. Y cambio, o más bien seteo las variables que ya he usado. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que esto funcione? Se necesita que las configuraciones se carguen a la primera vez que el juego arranca. Como la primera vez que el juego arranca ese archivo y no va a existir, necesitamos que ese archivo se cree cuando se ejecute el juego y cargue las configuraciones que necesito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Blueprint, vamos al Blueprint del nivel y vamos a hacer esto. En el Begin Play vamos a ligarlo con un sequence y vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer que el widget que he creado se ponga en pantalla, y para que me cree toda la configuración gráfica cuando arranque el juego con unos valores ya preestablecidos, vamos a llamar al ini-config default. Lo mismo, llamo a la variable esta que está en el game instance, llamo a este nodo, ¿vale? Y él se encarga de crearme el archivo y de ponerme los valores predeterminados que yo mismo le coloqué en el código. Y llamo acá en la misma interfaz del menú, llamo a myload, que es esa función que yo puse aquí. ¿Listo?
¿Para qué es eso? Es para que me configure estas opciones, ¿vale? Antes de comenzar a probar si esto funciona, hice unas modificaciones en el widget para que pudiera aplicar la calidad gráfica dentro del juego. Y también en el Level Blueprint hice que el widget pudiera abrirse presionando una tecla. Ahora sí vamos a probar que esto funciona. A la primera vez el archivo no va a estar en mis documentos, pero cuando se inicie el juego se va a crear la carpeta dentro de mis documentos y dentro de esa carpeta se va a crear el archivo ini.